En Notimar, el invitado. Amigos, y tal como habíamos anunciado, está con nosotros el ingeniero Miguel Salvatierra, presidente ejecutivo de la empresa de agua potable en nuestros estudios. En estas últimas 24 horas se dio un impasse después de lo que hemos venido informando en el incendio que se produjo el lunes anterior. El ingeniero Miguel Salvatierra ayer envió una carta al director de Telemar, Gustavo Jaramillo, de la que ustedes ya saben nuestra posición y lo que dijimos, pero en la parte pertinente se quejaba por la desinformación en un reportaje que preparó Ronald Quijije y que por la tolerancia que se había tenido frente a nosotros ya no se aguantaría más esto. Ingeniero Miguel Salvatierra, buenas noches. ¿Por qué escribió esta carta y en esos términos? Queremos escuchar. Bueno, sí, buenas noches, compañero Lenín Plaza y a toda la ciudadanía esmeraldeña. Porque yo creo que basados en la nueva ley de comunicación, en el artículo 22, donde se manifiesta textualmente que todas las personas tienen derecho a la información que debe ser contextualizada, debe ser contrastada y debe ser verificada. Entonces, en el tema de la lamentable tragedia, que en realidad mi solidaridad para todas las personas que sufrieron esto, ¿no? Vi que no era lo adecuado porque se quiso manejar a través de un periodista. Yo antes dije, yo no tengo nada en contra del medio, en contra del dueño, a través de un periodista, haciendo ver como que el incendio era porque no había agua en el sector. Pero es Miguel, verdad. Tenemos que ir conversando. Sí. Y le trato de Miguel porque yo lo conozco desde hace mucho tiempo a usted y hemos tenido cierta amistad. El periodista no ha manejado, no ha dicho que es que por falta de agua se da el incendio, punto uno. Segundo, en todo medio de comunicación hay una dirección periodística. Yo soy el director de noticias, revisamos las notas y creí pertinente que debería salir. Es decir, no que yo sepa, el periodista no le metió la mano a la información. Bueno, ¿dónde está el problema? Bueno, eso yo lo dejo a ustedes como periodistas, no soy periodista yo. ¿Dónde está que no fue contrastada, verificada? Es que eso tiene que explicarnos. A ver, sí, les voy a explicar por qué no fue contrastada y verificada. En el lugar del incendio nunca faltó agua. En el lugar del incendio no podemos ocultar ni tapar el sol con un dedo que estamos trabajando y que aún tenemos deficiencia de agua en la ciudad. Pero a ese sector le tocaba ese día. Y otra cosa, pero seguro que nunca faltó agua. Nunca faltó agua. Mire, y por eso doy la cara. En ese sector, al menos en ese sector, nunca. Miren lo que saca, por ejemplo, el periodista, digo, no el periodista, porque él fue el que estuvo en la noticia. Saca a un tipo allí, a un señor. No, pero es que nosotros no podemos escoger a la gente. Ya, no, pero nosotros escuche, no podemos decir quién habla, que este sí habla, no, que el de acá, que este va a hablar a favor de Miguel Salvatierra, este va a hablar en contra. Compañero Len, lo saca una vez y dice, 1 hora no hay agua. Primera mentira. Y luego el mismo señor va a un hidrante que está en la calle Bolívar y Manuel Cañizares. El mismo señor dice, no hay agua, como un showman. Y abre la parte de al lado, abre del hidrante, cuando los hidrantes tienen seguridad. Los únicos que tienen las llaves para abrir los hidrantes son el cuerpo de bomberos y la EAPA San Mateo. ¿Por qué no tenía el cuerpo de bomberos las llaves? Pero hay que preguntarle a los compañeros. Le pregunté, esta mañana en Antena Libre entrevisté al coronel José Vivero y él dijo que no tienen llaves de hidrantes. Bueno, yo les digo una cosa. Los hidrantes no son para manejo de la EAPA San Mateo. Los hidrantes aquí en cualquier lado del mundo son para los cuerpos de bomberos. ¿Por qué llegaron trabajadores de la EAPA a abrir los hidrantes? Porque vimos que el cuerpo de bomberos no abría el hidrante. Entonces, ¿cuál era lo molesto que nosotros estábamos? Porque cuando estaba haciendo la nota el señor Ronald, decía no hay agua. Ronald no decía, las personas que entrevistaban. Cuando abre el compañero de APA, porque suponíamos que el cuerpo de bomberos tenía las llaves, cuando abre y ve una presión tremenda, dice el señor Ronald, pero es indignante que recién abran, pero no había solo tanquero. Recién abrieron. Compañero, pero no había un solo tanquero que estuviera seco, por Dios. Siempre estuvieron nuestros tanqueros cisternas, 6 por falta de uno. Allí, ustedes pueden ver imágenes. Vamos a ver, perdón, tengo que irle interrumpiendo. Veamos los testimonios de la gente. ¿Qué decía la gente? Si había o no agua. Y en donde incluimos incluso autoridades. Veamos este informe.
Algunos son los comentarios que se han generado en el Cantón Esmeraldas por las manifestaciones emitidas por algunos ciudadanos testigos del incendio ocurrido durante la tarde de lunes. Que la gente tuvo que pararse para que abran los grifos, recién están dando agua. Esperaron que se consumieran las casas para dar agua. Necesitamos agua, se está prendiendo allá adentro encima, no hay agua, ñaño lindo. Efectivamente, no hay presión de agua para poder llenar las unidades rápidamente. Lo que pasa es que aquí tiene que haber más agua. Vea esto, tantos incendios, tantos locales, tantas pérdidas. Eso no es para nadie justo. En una conversación con José Vivero, representante de la Casaca Roja, según él, en el momento del incendio no existía mayor presión en el agua del centro de la ciudad. El tema de los hidrantes, esta situación, yo quiero tocarla con mucha frontalidad, porque usted puede encontrar a un bombero en cualquier otra circunstancia, pero menos en la circunstancia de la mentira. Eso no se utiliza acá, porque está actuando frente al pueblo. Y el pueblo se da cuenta de las realidades. Entonces, el agua en Esmeralda no es estable y el día de ayer no teníamos presión de agua en el sector del cuerpo de bomberos, por lo cual las unidades tenían que ir hasta el sitio del flaguelo, el área caliente, y regresar de allí a abastecerse en el cuerpo de bomberos. Como no teníamos presión en el hidrante que está ubicado en el cuerpo de bomberos, tuvimos que utilizar la bomba de succión y llenar desde los aljibes para disminuir el tiempo. En el momento de la información brindada por este medio de comunicación, estas eran las manifestaciones brindadas por algunos ciudadanos, quienes aseguraban que los hidrantes no se encontraban habilitados, tal como se lo ven en las imágenes. Vemos el tema de los hidrantes que son ubicados en el centro de la ciudad, específicamente para tratar de combatir este tipo de problemas, pero el tema de los hidrantes vemos completamente vacíos, están completamente vacíos, la gente totalmente indignada. No hay agua en Esmeralda, no hay agua. ¿Quién se lo abrió este hidrante? No hay agua, la gente está indignada, no hay agua. ¿Para qué se tiene esto? Pobre gente, las pérdidas que ha habido, ojalá no haya pérdida humana. Ya es hora que las autoridades se dejen de estarse peleando, sino que organizar y hacer un plan para que Esmeralda no tenga esto. En este momento van a abrir el hidrante de acá, en este caso representantes del agua potable, pero recién se está procediendo a abrir. ¿Pero qué dijo la gobernadora en los diferentes medios de comunicación frente a este incendio? Los hidrantes estaban cerrados, no teníamos acceso al agua y eso generó que de alguna manera los bomberos se les acababa el agua, tenían que ir y buscar más y volver. En todo caso, eran los ciudadanos quienes mostraban su inconformidad en las horas de desesperación mientras ocurría el incendio, trabajo que era realizado por las diferentes instituciones para evitar que las llamas continúen acabando con las viviendas. Vea, por Dios, da pena esta Esmeralda. Vea, no hay agua, los señores de refinería, recién vienen los de refinería, por favor, nosotros esmeraldeños, traen agua y recién vienen a vestirse aquí para poder salir a apagar un incendio, por favor. Con imágenes de Giovanni Vilela para Telemar, Ronald Quejeje. Ahí está. Ya. Más, dice nuestro pueblo, usted es Esmeralda. Más Así claro es. no canta un gallo. Así es. ¿Qué dice eso? ¿Por qué tanta desinformación ahí? No, ¿verdad? es que no es desinformación, es la gente la que Compañero, dice. a ver, si Miguel, me deja perdón, explicar. pero yo le dejo hablar, pero es Ya. que desinformación es A cuando ver. uno tergiversa las cosas. Así Ahí es. solo está el micrófono para que la gente Así diga es. cómo se siente. Pero ¿por qué se dice no hay agua La allí gente en el dice. sector cuando al lado estaban las motobombas? Mire, nosotros tenemos 6 tanqueros, nunca se movieron de ahí. Y ustedes pudieron ver cuando está el señor Ronald Quijís ahí y abren con la llave de piso, que esa llave debería tener el cuerpo de bomberos. Y la tenía está la llegando. yapa. Y otra cosa, no es que nunca se quedó un tanquero sin agua allí o que por el agua. Mire, yo quiero mostrar Pero Miguel, esos tanqueros tienen que pasar Mire, a las bombas mire, porque no tienen presión. Mire, yo quiero, usted vio lo que dijo el coronel, Sí, que no es que no había agua, sino que no había presión. Pero en ¿de qué sirve? Compañero, en el hidrante del cuerpo de bomberos. No había- Eso no, lo pero dijo él. es porque no había acá, iban hacia allá. Escuchen, en el hidrante del cuerpo de bomberos, porque siempre pasan llenas las cisternas del cuerpo de bomberos y los tanques de motobomba. Mire, nosotros no estamos para acusar ni para decir nosotros somos los salvadores o no somos los salvadores, para decir las cosas como son. Si tenemos falencia, tenemos falencia. Si hay que repotenciar, a eso si iba. hay que repotenciar el O cuerpo sea, de bomberos, hay que repotenciar. Mire, Exacto. O sea, que- y yo he hablado de todos los sectores, Mire. perdón Miguel, pero yo quisiera que nos diga qué busca justificar usted con eso, porque hemos hablado de todas las instituciones que fallaron,
¿Qué busca justificar con eso? A ver, no es que busco justificar, decir la verdad. Pero de le que hemos dicho allí ahí. no falló nunca el agua. Es verdad que algunos ciudadanos se manifestaron. Pero están diciendo hasta las autoridades que no había acceso al agua. Sí, pero también nosotros hablamos con la compañera gobernadora. ¿Cómo iba a decir que no había agua y los hidrantes no funcionaban cuando son nuevos? Yo quiero presentar unas imágenes que quizás ustedes no las tienen. ¿Estas de aquí Miren, o las que tienen? No, primero esta foto. Pero hay que decir, esto ya sale de lo que nosotros tenemos y no que esto es traído por el mismo ingeniero Miguel Sí, Salvatierra. es traído por nosotros porque tenemos que hablar con hechos. Miren dónde está el incendio, en la parte de atrás del lugar, y miren dónde está la motobomba abajo, cargada de agua. Recién empezaba casi el incendio. Luego de eso, miren dónde está la motobomba parada y el incendio está acá. Pero no teníamos una gran escalera. Quizás si hubiera tenido el cuerpo de bomberos, estaba full de agua. Una gran escalera para llegar hasta acá o espuma, quizás aquí, en este punto, se hubiera parado pues definitivamente el incendio. Y no es que no tenían agua, agua había desde el principio. Aquí está la moto, mire, como espectadores. Entonces, hay que decir las cosas, la verdad, en el sentido de que también hay que hacer mea culpa también cuando no hemos podido hacer. Mire, el viento era tremendo hacia la parte de afuera y el tema de las viviendas de construcción mixta, lamentablemente, y que eran en realidad de muchos años y al menos a lo que nos encantan la antigüedad, estaban bien. Pero mire, en este sentido, ¿cómo es? No se puede decir, porque inclusive medios nacionales decían, no hay agua, no hay, pero porque se corrió esa voz. ¿Por qué, compañero Lenín? Sí, pero es que yo quiero, no nos vamos a enfrascar en, usted dice que sí había agua, la gente dice que no había agua. Eso es como el huevo o la gallina. Nosotros no vamos a poder resolver ese tema, porque yo quiero ir a otros aspectos de la carta, pero yo quiero que finalice lo más pronto posible eso, porque no vamos a terminar nunca. Si había agua, no había agua. Finalizo con esto. No podemos decir que tenemos agua al 100% en la ciudad. Yo estoy hablando del sitio del incendio donde se quiso satanizar que no había, y que en el sitio del incendio había agua desde el principio hasta el final, con los tanqueros, con hidrante y con todo. El coronel del cuerpo de bomberos dijo, no teníamos agua en el hidrante del cuerpo de bomberos. No, pero es porque partían de allí, no encontraban allí, iban allá. Cuando se abre técnicamente, miren la magnitud, la presión del agua, porque no podemos hablar solo con la boca, sino mostrar con las imágenes, compañeros. Entonces, lo que yo estoy diciendo es en el sitio del incendio, porque aparte de llevar los tanqueros, más de 30 compañeros nuestros estuvieron ahí. Y en el sitio hubo agua de principio a fin, compañeros. Si no lo estuviera diciendo y no estuviera mostrando imágenes. Pero los otros dicen lo contrario. Pero a mí me gusta, yo a usted ya he dicho que yo tengo una cierta amistad con usted. Es más, yo soy frontal con respeto en mis opiniones. Yo dije que eso de los tanqueros es primitivo. Porque tanqueros se utiliza en medios donde todavía no hay agua potable y alcantarillado. Después de tanto trabajo, traer tanqueros a Esmeraldas no me parece. Es mi punto de vista y yo creo que eso no debe ser. Yo quiero solo sobre ese punto de los tanqueros. Yo, compañero Lenín, con el aprecio que tengo, yo discrepo con usted en eso. Sí, le puede discrepar, pero ¿por qué? Esa es mi posición. ¿Y por qué? Yo la respeto, pero discrepo y le digo que está equivocado. La empresa Agua Potable de Quito, de Guayaquil, tienen tanqueros. ¿Para dónde los mandan? Vemos en los medios nacionales. Cuando se daña la gran tubería, por ejemplo, Interagua en Guayaquil, mandan comunicados y los vamos a abastecer a través de tanqueros. Y entonces, ¿por qué pero nosotros? Es ante una falla, pues. Ante una falla, pero no estar mandando tanqueros donde debería haber agua por tubería. Es que nosotros lo tenemos para prevenir. Estamos al lado de una refinería con un peligro. La única institución que en este caso tiene 6 tanqueros y que demostró que se necesitan es EAPA San Mateo. Acordémonos del 98, creo, el incendio en la pero yo insisto que lo necesario es agua por tuberías. Pero para eso estamos trabajando. Para eso estamos trabajando. No es ese fácil. Sería un programa, hablemos claro, lo invito públicamente, porque el tema del agua debe ser tratado con mayor amplitud, porque en su momento hay muchas cosas que pueden salir. Pero yo quiero mostrar las imágenes, imágenes que usted trajo brevemente, porque tenemos que concluir, porque quiero volver a la carta. A ver, las imágenes que trajo el ingeniero Miguel Salvatierra, eso es el hidrante, la presión. Pero ya recuerde que está diciendo la gente eso es después. Mire, ya el incendio estaba ahí. A ver, pero nosotros desde el principio estuvimos con los tanqueros. Mire, ahí va un tanquero. Ya mire dónde va el incendio. Yo hago del abogado del diablo, mire dónde va el incendio, mire cómo está allá la zona. No es que llegaron, esos son los tanqueros que nosotros tenemos, pero desde un principio, mire, son 6 tanqueros. Esos eran los tanqueros que abastecían, compañeros, absolutamente a todos. Mire, esas son las llaves que deben tener el cuerpo de bomberos. Mire, ahí está. Eso, deben coordinar ustedes para que el cuerpo de bomberos las tenga prioritariamente. Mire, ¿dónde están?
Si a mí me dicen que una motobomba se quedó un rato, se quedó sin agua y ya ninguna motobomba tenía para apagar. Eso dijo el comandante, pero lo no, dijo. Pero escúcheme, compañero, pero no puede ser. Mire, nosotros no podemos decir, inclusive tanqueros particulares también apoyaron allí. Yo le enseñé la foto, sí, ya donde empezó el incendio y cómo se hubiera podido apagar inmediatamente. Gracias, Miguel. Ingeniero Miguel Salvatierra, yo quiero ir a lo de la carta. Tengo dos preguntas más, ya exclusivamente lo de la carta. Usted sigue sosteniendo que hubo agua, la gente dice lo contrario, eso sacarán sus evaluaciones los televidentes. Usted dice, hemos sido muy tolerantes, pero las agresiones que vemos que somos víctimas, ya no las podemos dejar pasar, más aún cuando tenemos las herramientas jurídicas para hacernos respetar y decir basta al abuso que muchos años estuvieron acostumbrados los mal nombrados periodistas como en la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya, a ver, yo lo que le digo, nosotros vamos a actuar en base a pedir nuestro derecho a la réplica, porque siempre han habido algunas noticias. La noticia, para que sea según el artículo, lo que dice el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación, de que la noticia debe ser verificada, contrastada y contextualizada. Cuando se saca una información, deben ir también a la fuente para que diga lo que creen y por qué está pasando lo que entre comillas. Sí, pero no se puede sacar. Pero lo buscamos, lo invitamos. Usted no ha aceptado entrevistas. Yo lo he invitado algunas veces. No es que yo lo he invitado. Cuando me he invitado, siempre por el tema de APA, yo he tenido que estar saliendo a la capital. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Porque es que se nos acaba el tiempo. ¿Qué va a pasar antes? Porque esto lo consideramos una amenaza. Bueno, no, mire, nosotros... ¿Es o no amenaza? No es amenaza ante nadie, porque yo no tengo por qué amenazar absolutamente a nadie. Yo lo único que pido es que se cumpla, que las noticias sean contextualizada y que siempre se tome la parte de la otra persona. Y no pueden decir... Usted me conoce como periodista, siempre hacemos eso. No podemos decir solo una parte. Mire, porque yo digo, no sé por qué a veces se saca una nota sin tomar el criterio de la otra persona, estando tan... Me inquieta eso porque en Telemar la gente conoce quién es Lenín Plaza, siempre buscamos la otra versión. Mire, la primera motobomba, lo dice el Pepe el verdadero, la primera motobomba llegó al cabo de más de media hora y cuando quisieron abastecerse de agua ni siquiera había agua en el hidrante más cercano, según una fuente de Miranda, Nancy Miranda de 58 años. Este es el Pepe el verdadero, este periódico oficialista. Ingeniero, también les va a mandar una carta a ellos. Escuchen, le digo una cosa. Pero a veces... Al universo, al comercio. Por ejemplo, dice la primera... Miren lo que dice, porque hay que ser un poco claro. Dice, la primera motobomba llegó después de media hora a abastecerse. No, pues, las motobombas llegaron llenas de agua. No va a llegar una motobomba con aire. Vemos que no es por el tema del agua. Es verdad, tenemos falencia en nuestro cuerpo de bomberos. 2 motobombas para un incendio gigantesco no es suficiente. El equipo, las escaleras, yo antes mostré la foto cuando inició el incendio y nuestra motobomba estaba de espectador cargada de agua sin poder tener una escalera. Todo Esmeralda está mintiendo frente a su posición, ingeniero. No todo Esmeralda, pero compañero, la gente que entrevistamos. Es que yo quiero cerrar esta entrevista. Y usted es un seguidor de Telemar. Justo usted empezó sus actividades cuando este canal salía al aire. Un año o dos. Pero es que la carta ha sido dirigida al canal. Bueno, usted recuerda, usted no fue, yo soy, sí, pero la dirigió al canal. Yo quiero recordarle algo, porque todo Esmeralda conoce y usted también conoce de mi seriedad como periodista. Usted recuerda cuando recién empezó que era director de obras públicas, que había un grupo de jóvenes en la administración. Dijimos, estos jóvenes son el futuro de Esmeralda. Hicimos un programa, hablemos claro. ¿Dónde se hizo? Se hizo acá. En Telemar. Es que yo... ya le doy la palabra. Yo quiero recordar esto. Usted era concejal por el PRIAN en el municipio. Recuerda que militantes del MPD lo agredieron cuando usted iba a presentar que se oponía al tema de la barraca. En la subida lo agredieron. Consideramos que era muy injusto y atacamos a ese partido político. ¿Dónde se hizo eso? En Telemar. Y por último, usted fue el que llevó la bandera del tema de la barraca. Yo le dije, ingeniero Miguel Salvatierra, esto tiene que ser llevado a verlo claro. Y reunimos a todas las autoridades. ¿Dónde se hizo? En Telemar. A ver, compañero, para responderle... ¿Por qué Telemar era así? ¿Por qué ahora es ASAP? A ver, para darle mi parte. Y yo estoy diciendo... Para darle un parte. Yo no puedo negar eso, ni lo puedo ocultar, ni le puedo mentir a la ciudadanía.
yo no estoy, como Nantes decía, yo no tengo nada en contra del medio y del dueño, pero no le puedo dirigir la carta al comunicador que yo veo que no está siendo objetivo ni está contextualizando la verdadera noticia, porque desde allí, acuérdense que los dos canales son bastante sintonizados acá, pero este más que toditos. Pero acuérdense que allí, mire, allí la gente empieza a hacerse un criterio, inclusive en las redes sociales. Dice que vi por internet, vi un medio que decía que era porque no había agua si hubo un incendio. No fue así. Y por eso yo estoy aquí. Yo respeto su posición, pero yo respaldo a Ronald Quijije. Es más, es nuestro reportero estrella. Yo soy muy exigente y mucho más que Lenín Plaza y Gustavo Jaramillo. Bueno, y yo respaldo a Ronald Quijije. Pero le quiero dar la palabra para que usted dé su mensaje final. Tiene todo el derecho de darlo no más allá de un minuto, ingeniero. Bueno, yo en ese sentido creo que yo no podría respaldar a un periodista que descontextualiza todo. Pero y en el sentido final, nunca, ni el incendio se hizo, ni se produjo, ni no se pudo controlar porque no había agua. Eso jamás. En el sitio sí había agua, por todos los sentidos. No puedo decir en toda la ciudad porque voy a mentir, voy a engañar, porque nosotros estamos trabajando para solucionar este problema. Pero en ese sitio nadie puede decir que porque no había agua no se pudo apagar el incendio. Sabemos lo que verdaderamente ocurrió ahí y nosotros, todo el personal, los tanqueros, hidrantes, estuvo ahí. Es verdad que tenemos que aunar esfuerzos y yo sé que así va a ser, para que nuestro cuerpo de bomberos sea repotenciado, adquiera más bombas, tengan esas escaleras. Como yo le mostré en la imagen, si en ese momento que está la motobomba full de agua parada abajo de la casa donde empezó el incendio y hubiera tenido esas escaleras eléctricas, quizás digo yo, se hubiera apagado allí y no hubiera pasado a mayores. Pero lamentablemente no podemos decir que nadie es culpable, pero las cosas hay que decirlas como son. Se nos acabó el tiempo. Fue por el tema agua, porque por eso doy la cara aquí, por eso tengo imágenes, tengo videos, tengo fotos y podemos decir, porque no se puede decir cortemos por lo más suave, aprovechando de que hay un inconveniente de agua. Sí, se nos acabó el tiempo, llevamos 20 minutos ya. Para terminar, aprovechando de que es verdad, de que estamos trabajando en el tema del agua, muchos también se aprovecharon en otro aspecto, cuando aquí debe haber solidaridad y solo el aspecto humano, y dijeron, bueno, es la hora de decir que no hubo agua para ver si Salvatierra sale definitivamente. En eso sí tiene razón. Hay que condenar quienes se quieran aprovechar de este tema. En eso nosotros somos firmes. Y al despedirnos, primero, punto 1, le invitamos públicamente para tratar el tema del agua, en donde el público también pueda opinar. 2, nosotros respaldamos a nuestro reportero Ronald Quijije. Es verdad que todos nos equivocamos, pero hemos visto que ha hecho un trabajo eficiente como ameritaba en ese día. Y nosotros seguiremos adelante. Nosotros no tenemos nada en contra de ninguna persona ni político en particular. Ustedes conocen nuestra posición, que hablamos frente a todos sin favor ni temor. Yo le quiero agradecer, abran la cámara a usted, ingeniero Miguel Salvatierra, por llegar hasta Telemar y dar su versión. Gracias y nosotros continuamos con más informaciones para ustedes enseguida.